Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra del Señor, que como ya seguro se han dado cuenta, no estamos en la oficina, no estamos en la iglesia, no nos ha dado tiempo de grabar allí. Pero bueno, lo importante no es el lugar desde donde se emite, sino lo que se emite, que es la palabra del Señor. Estamos a lunes 23. Qué cultos más hermosos tuvimos ayer aquí en Fuerteventura, unos cultos especial de Navidad donde recordábamos el nacimiento del Señor y donde intentamos ilustrar, sobre todo con los niños, con los más jóvenes, cómo fue ese pasaje allí en Belén a través del censo. Vamos al estudio de la palabra, que en esta ocasión nos vamos a detener en el versículo 7 del capítulo 17 de Mateo, que como saben es el evangelio que estamos estudiando desde hace unos cuantos años. Dice así la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 7, dice: Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Terminábamos el viernes de la semana pasada viendo cómo los discípulos, después de haber presenciado lo que nosotros conocemos como la transfiguración y después de haber oído la voz del Padre desde el cielo, ellos se postraron en tierra sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y ahora en este versículo, Mateo nos muestra la respuesta de Jesús a esa acción de los discípulos. Encontramos que el Señor no se quedó indiferente ante esta situación. Jesús no se muestra, ¿cómo decirlo?, apático ante los discípulos, sino todo lo contrario. Jesús se acercó a ellos. Jesús se aproximó a Pedro, Juan, Jacobo. Y esto es algo muy hermoso, porque aquí encontramos a un Jesús cercano en medio del temor de los discípulos, en medio de un momento de miedo. Y es que cada vez que a nosotros nos invade el temor, Jesús se acerca a nosotros. Y qué curioso notar que casualmente es el apóstol Juan, que estaba presente en esta transfiguración, el que más adelante va a escribir en su primera carta, en el capítulo 4 y en el versículo 18, que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El verdadero amor, que es Dios, porque como también dice Juan, allí en su primera carta, en el capítulo 4 y en el versículo 7, Dios es amor. Así que en Dios, que es amor, no hay temor. No hay miedo si estamos en el Señor. Nosotros no tenemos miedo cuando Jesús está con nosotros. Porque como también dice el apóstol Pablo en la carta que le escribe a los romanos, allí en el capítulo 8 y en el versículo 31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?, dice Pablo. Claro, ¿qué miedo puede tener una persona sabiendo que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, está cercano a nosotros, está a nuestro lado? ¿Qué miedo podemos tener entonces? Porque como también dijo Mateo, aquí en su evangelio, en el primer capítulo y en el versículo 3, Jesús sería llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús no solamente se acercó a los discípulos en el momento de temor, sino que dice que los tocó. Y aunque quizá puede parecer algo normal el hecho de que Jesús los tocó, sin embargo, cuando nosotros leemos los evangelios, allí nos vamos a dar cuenta que un toque de Jesús es un toque transformador. La Biblia nos enseña, por ejemplo, por poner algún ejemplo, aquí en este evangelio de Mateo, allí en el capítulo 8 y en el versículo 3, que cuando Jesús tocó a un leproso, lo sanó. O por ejemplo, para ponerte otro ejemplo, también aquí en Mateo, esta vez en el capítulo 8 y en el versículo 15, Jesús entró en la casa de Pedro, que allí estaba la suegra de Pedro bastante enferma, pero Jesús tocó su mano y la fiebre desapareció. Si nosotros avanzamos hasta el Evangelio de Marcos en el capítulo 5 y en el versículo 41, encontramos esa historia tan fascinante de la hija de un principal de la sinagoga llamado Jairo, que dice que la hija murió. Pero en el versículo dice que Jesús, tomando de la mano a la niña resucitó.
También en este Evangelio de Marcos, allí en el capítulo 8 y en el versículo 23, Jesús tomó de la mano a un ciego al cual sanó. Claro, lo que te quiero enseñar con todos estos pasajes y muchos más que hay, es que un toque de Jesús transforma nuestras vidas. Un solo toque de Él hace que desaparezca todo el temor. Y también esto nos enseña que nuestro Señor es un Dios que es accesible, es un Dios cercano. Jesús no se mantuvo alejado de sus discípulos, alejado en un momento de temor, de la misma manera que Él nos encuentra alejado ahora de nosotros, que somos sus discípulos. Jesús siempre está próximo a cada uno de nosotros. Mira, te voy a explicar algo todavía aún más hermoso. Lo cierto es que en nuestro tiempo, y sobre todo en nuestra cultura, por lo menos hablo de aquí de España, nuestra cultura, bueno, el tema de tocar a otra persona es algo totalmente cotidiano, es algo totalmente normal. Pero claro, en esta época de Jesús, tocar a las personas era totalmente prohibido. El contacto físico era inexistente total. Sobre todo si hablamos ya de personas enfermas, de personas de leprosos, o bueno, si ya hablásemos de personas fallecidas, ni te cuento. Sin embargo, Jesús no tuvo reparo en acercarse y en tocar a las personas, porque nunca podemos olvidar que Jesús es Dios. Y como Dios está interesado en relacionarse con nosotros. El toque de Jesús no solamente sana y no solamente restaura, sino que también el toque del Señor nos saca de todo temor. Pero espera que todavía queda un instante más. Mateo nos dice que Jesús, cuando se acercó a los discípulos y los tocó, les dijo: levantaos y no temáis. El Señor les da una orden: levantaos. Es un llamado a salir del estado en el que ellos se encontraban. Es un llamado a volver a recuperar el aliento, a volver a recuperar las ganas. Es un llamado a continuar en la labor que como discípulos ellos tienen. El Señor no nos quiere ver en el suelo, no nos quiere ver paralizados. El Señor no nos quiere ver atemorizados, sino que siempre se acerca a nosotros, nos toca para bendecirnos y nos hace un llamado a volver a levantarnos. Nos hace un llamado a seguir siempre avanzando hacia adelante. Un llamado a, como dijo el apóstol Pablo allí en la carta que le escribe a la iglesia de Filipo, a los filipenses, en el capítulo 3 y en el versículo 14, es un llamado a proseguir a la meta. También les dice algo más y les dice: no tengan miedo, no teman, les dice Jesús. Y este es un llamado muy común que Dios hace. Es un llamado a abandonar todo temor. Sin duda alguna, el miedo es una de las emociones más peligrosas, porque el miedo nos paraliza por completo. Una persona puede seguir avanzando sintiendo, por ejemplo, qué sé yo, la emoción de la alegría, o sintiendo aburrimiento, o incluso sintiendo tristeza. Pero cuando uno tiene miedo, se queda quieto. El miedo impide que avancemos. El miedo nos ancla en el lugar donde estamos. Y como el Señor conoce esto, les hizo un llamado a desechar el miedo. Este llamado que Jesús hizo a los discípulos de levantarse y de abandonar el miedo es un llamado que sigue vigente a día de hoy. Es un llamado actual. Es un llamado que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros, los discípulos. Si quizá nos encontramos, qué sé yo, atemorizados o nos encontramos postrados porque el miedo nos ha paralizado. Recuerda siempre que Jesús es un Dios cercano y un Dios que nos ordena a volver a levantarnos y abandonar todo temor. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno. Gracias por este fin de semana hermoso que tú nos has hecho pasar, mi Dios. Gracias por los cultos, las actividades que hemos tenido. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos bendigas. Que tu bendición nos alcance hoy lunes y el resto de semana.
Señor, oro por todos aquellos que quizás están postrados, que quizás están caídos, paralizados por el miedo, para que ellos, Señor, atiendan a este llamado que tú haces de levantarnos nuevamente. Gracias, mi Dios, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos, Dios mediante, mañana martes, y así Dios vuelve a regalarnos este privilegio. Porque recuerda que, como siempre te digo, esto es un privilegio. Poder estar estudiando aquí en las redes sociales, aprendiendo de su palabra, es un privilegio que no siempre vamos a tener. Sabes que los lunes me gusta pedirte que por favor compartas conmigo de qué se predicó ayer en tu iglesia, qué fue lo que compartió el pastor o la persona encargada de predicar. Házmelo saber aquí en los comentarios y mañana, Dios mediante, nos vemos. Aquí estoy con mi esposa, está aquí al lado. Estoy grabando el devocional aquí con ella, así que manda un saludo para todos. Saludos y feliz Navidad. Bendiciones para todos, familia. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones.